Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias porque esta mañana tú estás con nosotros. Queremos honrarte, queremos bendecirte, glorificarte y proclamarte en esta mañana como nuestro Dios, de nuevo, nuestro Salvador, el Rey de nuestra vida. Y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer un pasaje, Hechos capítulo 27, un pasaje de un capítulo entero. Vamos a estar algún que otro minuto leyendo. Recordad que el libro de Hechos de los Apóstoles está escrito por Lucas, igual que el Evangelio de Lucas, y que, Lucas fue compañero de Pablo, del apóstol Pablo, en distintas ocasiones. Y el hombre sabía un poco de qué hablaba. Vamos a leer Hechos capítulo 27. En la versión de la Biblia de las Américas dice así: cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Cnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, que eran unas arenas movedizas, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos,
Debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. E izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos, para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Es indudablemente un relato muy detallado. Indudablemente está escrito por un testigo presencial, un sufridor de esas 14 noches que está diciendo ahí que habían estado en ayunas, y que necesariamente es algo que a nosotros nos tiene que enseñar en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Porque no se puede decir realmente que estemos viviendo en tiempos sencillos en este momento. Vivimos en un país con un índice muy alto de paro. Los periódicos y los programas informativos de televisión se ceban en todo lo negativo: paro, pobreza, corrupción, tensiones internacionales. Parece como si cualquier incidente internacional sucediera en la puerta de nuestra casa. Quisiera que pongas el título, por favor. El incremento de la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur lo hemos vivido como si hubiera sucedido en Guadalajara. El reciente atentado de Boston como si hubiera sucedido en Toledo. Si alguien la emprende a tiros en un colegio de Estados Unidos, es como si se hubiera tratado de nuestro mismo vecino.
Debemos guardar nuestra mente y nuestro espíritu. La Biblia afirma, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si la alimentación de nuestra mente consiste en todo lo que vemos en las noticias, de todo lo negativo que se comenta en la calle y alrededor de nosotros, de lo podrido que sale del interior de tantas personas presas de la desesperanza, lo más probable es que acabe deteriorándose no solo nuestra salud mental, sino también la salud de nuestro cuerpo. Por este motivo, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos está creciendo de forma imparable en nuestra sociedad. Como he dicho anteriormente, no se puede decir que estemos viviendo en tiempos sencillos. El modelo de persona que se nos presenta en la televisión es joven, guapo, sano, feliz, rodeado de personas todavía más guapas del otro sexo. ¿Alguien ha visto la tele además de mí? Sin compromisos y con mucho dinero. Ese es el modelo de persona que se nos presenta en la tele. Si no cumples todas esas condiciones, no eres nadie. Estás apartado de la sociedad, no vales nada. A veces parece que perdemos el control de nuestra vida, que no dependemos de nosotros mismos, sino de las decisiones políticas, del gobierno de turno, de las decisiones de la empresa en la que trabajamos o trabajábamos, de la buena o mala suerte, o de las decisiones políticas que se toman a miles de kilómetros de nuestra casa por personas a las que realmente no importamos. En esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos enfocar nuestra vida en este tiempo que nos ha tocado vivir del siglo XXI? Entre los muchos pasajes de la Biblia que podríamos revisar, nos estamos enfocando en Hechos capítulo 27, cuando el apóstol Pablo va preso de Cesarea a Roma, donde debía dar cuenta de los supuestos delitos cometidos por el simple hecho de predicar el Evangelio, la palabra que transforma y sana la vida de las personas. Años antes de los hechos relatados en este pasaje, en la ciudad de Tesalónica, y aparece también en el libro de Hechos de los Apóstoles, alguien dijo, refiriéndose a Pablo y sus compañeros, esos que han trastornado al mundo entero han venido acá también. Observemos, si puedes poner el versículo 1. Observemos en el versículo 1 de Hechos 27 la expresión cuando se decidió que deberíamos. Del mismo modo que Pablo no pudo decidir ser preso o cuándo ser llevado a Roma, probablemente no ha sido la decisión de algunos de nosotros estar sin trabajo, estar enfermo o tener la dificultad, sea cual sea que tengamos en nuestra propia vida o la de nuestra familia. A veces buscamos un responsable al que echar la culpa de nuestra situación y con frecuencia no lo encontramos. Y si lo encontramos, normalmente está tan lejos de nosotros que no le alcanzamos. Pero en la situación que estamos estudiando, la de Hechos 27, sospecho que Pablo no estaba buscando a quién echar la culpa, sino que se ocupaba en mantener la confianza en Dios independientemente de sus circunstancias externas. Prisionero, encadenado en un barco camino de Roma, enfrentándose a una posible condena a muerte por un delito inexistente. Observemos que la persona más importante de todo el grupo, y más adelante se indica que en el barco viajaban 276 personas, esa persona más importante de todo el grupo era Pablo. No solo desde el punto de vista divino, por así decirlo, sino desde el punto de vista humano.
él recomendó que no continuaran el viaje. Pero en lugar de quedarse en un rincón enfadado con el mundo, no sé si te suena, en lugar de quedarse en un rincón enfadado con el mundo por el tiempo que llevaba preso injustamente y por ser llevado a Roma en un viaje que él veía muy peligroso, Pablo expuso claramente su punto de vista en el versículo 10. ¿Puedes poner el 10, por favor? Hoy diríamos que un ejemplo perfecto de asertividad, diciendo: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. El piloto y el capitán no le hicieron caso, el centurión no le hizo caso, la mayoría tomó la decisión de hacerse al mar, pero Pablo había tomado la iniciativa y expuso su razonamiento con buen juicio. Del mismo modo, cuando nosotros particularmente nos encontramos en alguna dificultad, no debemos encerrarnos en un rincón porque nadie nos quiere, que no nos quiere nuestra familia, que no nos quiere nuestra mujer o nuestro marido, nuestros amigos o nuestra iglesia, sino que tenemos que seguir aportando a este mundo aquello que Dios ha puesto en nosotros. En el relato bíblico aparecen 6 puntos, uno a continuación del otro, que nos muestran el desarrollo progresivo de una crisis. Quisiera que pusieras de los versículos 13 al 20, por favor. Que nos muestran el desarrollo progresivo de una crisis, tanto personal como colectiva, que podría llegar a ser muy grave. Partiendo de una situación... Sí, pero empieza... Sí, eso es, el 13, perfecto. Partiendo de una situación de cierta seguridad y estabilidad en la que aparentemente todo va bien y va a seguir siempre bien, es decir, creyendo que habían logrado su propósito, la suave brisa que ha animado nuestra vida va cambiando de dirección poco a poco y cogiendo fuerza hasta que se convierte en un viento huracanado contrario a nosotros, que cada vez nos aleja más de aquello en lo que nosotros nos sentíamos seguros. Podría tratarse de una enfermedad, de la muerte de un ser querido, de una ruptura matrimonial, de dificultades en el empleo, de la propia pérdida del mismo. Cosas que con frecuencia no estamos en condiciones de resolver y, como estamos leyendo en este pasaje, hacen que nuestra vida exista el peligro de que quede a la deriva a pesar de todos nuestros esfuerzos en medio de la furiosa tormenta que se cierne sobre nosotros y que amenaza con acabar literalmente con nuestra vida, nuestra persona, y con hundirnos en el pozo de la desesperación, la ansiedad y la depresión. Este vértigo vital, esta situación que se convierte en desesperada, nos empuja a arrojar la carga de nuestra vida y valorar y quedarnos con lo que en realidad es más importante para nosotros. Podemos llegar al último punto de esta parte. Fijaos en el versículo, hay toda una progresión. En el versículo 13 dice, creyendo que habían logrado su propósito. En el 14 dice que dio contra la nave un viento huracanado. La nave podría representar la vida, nuestra propia situación, nuestras propias circunstancias. Y dice ahí, y dio contra la nave un viento huracanado. En el 15 dice que nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar a la deriva. En el siguiente, en el versículo 17, que temiendo encallar se abandonaron a la deriva. Más adelante, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga y más adelante, al final, la traca final es que fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. No habían visto ni sol ni estrellas por muchos días, en un tiempo en que no existía la brújula. La deriva de su propia vida
les había llevado de estos náufragos, de estas personas, les había llevado a una situación desesperada, sin control de sí mismos, ni de las pocas o muchas cosas que tuvieran. Una gran tempestad se abatía sobre ellos, todo externo a sus propias fuerzas, fuera de control. Quizá en situaciones límite o más allá del límite, acabamos dándolo todo por perdido. Todo lo que tenemos, nuestras cosas, nuestras familias, a nosotros mismos por perdidos, en ese, como hemos dicho, ese vértigo existencial que a veces vivimos. Pero no estamos perdidos. Pero no estamos perdidos. En la parte que acabamos de ver, entre el versículo 10 hasta el 21, es decir, desde creyendo que habían logrado su propósito hasta que fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos, observa, míralo, investígalo atentamente en tu propia casa. En esa parte de ahí, en esa parte de progresión destructiva, no se cita en absoluto al apóstol Pablo, aunque Pablo estaba en la nave. Y tampoco se habla de Dios, pero Dios estaba presente en la nave. Según el relato de Hechos, se le apareció un ángel a Pablo y el apóstol, igual que había hecho en el versículo 10, recomendando que no se continuara la navegación. En el versículo 21 de nuevo tomó la iniciativa, hablando con autoridad y animando a los pasajeros y dándoles confianza en que ninguno iba a morir en ese viaje, lo que era un favor, lo que era un regalo de Dios para Pablo, que aun siendo preso era el más importante, como hemos dicho, de esos 276 pasajeros. Te digo una cosa, según la tradición de los rabinos eran la gente más instruida, o siguen siendo en la religión judía. Venga, vamos. Mirad una cosa. Según la tradición de los rabinos, el profeta debe estar en una actitud de gozo para recibir la palabra de Dios. Piénsalo. Piénsalo. En la enseñanza rabínica ortodoxa, el profeta, para recibir la palabra de Dios, debe estar en una actitud de gozo y de receptividad completa a Dios. Piensa que esa es la situación en la que se encontraba Abraham, y si Abraham, cuando estaba sacrificando, porque realmente Abraham estaba sacrificando a su propio hijo, no hubiera estado al mismo tiempo en una actitud de gozo delante de Dios, parece contradictorio y seguramente nosotros no deberíamos, como dicen en ciertos programas, no haga esta prueba sin la presencia de un especialista. Entonces si nosotros no entendemos eso, podemos pensar que Abraham estaba absolutamente derrotado cuando estaba sacrificando a su hijo. Pero te digo que Abraham estaba en una actitud de gozo delante de Dios, obedeciendo a Dios, y puesto que estaba en una actitud de gozo delante de Dios, obedeciendo a Dios, pudo escuchar en el último momento la palabra de Dios diciéndole: alto, Abraham, he visto que realmente de corazón has sacrificado a tu hijo, te lo voy a devolver. Esa es la situación también. Pablo, cuando estaba con estas 275 personas en el barco, Pablo pudo escuchar en medio del mareo, en medio de la tormenta, en medio de la angustia como ser humano que era. No vamos a pensar que el apóstol Pablo era de plástico ni nada parecido. Como ser humano que era, él estaba sufriendo las consecuencias de la tempestad que quería acabar con él. Es el caso contrario de la situación de Jonás. Es que estoy leyendo, pero claro, es que uno se...
Es la situación contraria de Jonás. Fijaos, Jonás, por no predicar la palabra de Dios, se fue y acabó en un barco. Los marineros, de una forma un poco rara, llegaron a la conclusión de que ese hombre era el culpable de una tormenta que amenazaba con hundir el barco y con matarlos a todos. Y Jonás tuvo que, le echaron fuera del barco y la tormenta se calmó. La situación con respecto a Pablo es totalmente diferente. Pablo, por predicar la palabra, por ser uno de esos que aquellos que trastornan el mundo entero han venido hasta aquí, en la ciudad de Tesalónica que está citado, y que estaba Pablo extendiendo el Evangelio de una forma concreta, específica, clara, absoluta, con poder, con energía, con decisión, con autoridad, por todo el mundo conocido, todo el occidente, todo el área mediterránea. Sabéis que probablemente Pablo llegó a Tarragona. Olvídate del apóstol Santiago. Pablo seguramente llegó a Tarragona. Entonces, él, porque estaba ahí, porque estaba en ese barco, porque estaba en una actitud de gozo, pudo recibir la palabra de Dios diciendo: calma, Pablo, igual que yo te he dicho en otro pasaje, y está citado en Hechos capítulo 23, versículo 11, igual que te he dicho que tú vas a ir a Roma y que tú vas a dar testimonio de mí delante de César, de esa misma manera yo te concedo, Pablo, la vida de esos 275 que van contigo en el barco. Porque ellos no lo tenían asegurado en absoluto. Pablo sí. Pablo tenía el viaje totalmente garantizado. A veces con respecto a nosotros, tomamos decisiones que no tienen en cuenta la dirección de Dios. Y la tormenta viene, por así decirlo, como consecuencia de esas decisiones. Puede ser el caso de situaciones de pecado, como mantener relaciones íntimas con otra persona sin ser matrimonio, por ejemplo. Pero tanto si nuestra situación se origina en el no seguimiento de la voluntad de Dios, como si es por otra causa, de lo que sí debemos estar seguros es de que Dios también está presente en medio de la tormenta y de que Él no nos va a abandonar en el momento de la dificultad, sino de que nos va a ayudar a salir adelante. Porque Jesucristo, está comprometido personalmente con todos aquellos que le reconocen como Señor y Salvador. Aunque recuerdo que una cosa no excluye la otra. Que si los problemas se originan por situaciones de pecado, el que se encuentre en esa situación debe cortar de forma clara y contundente con el pecado de que se trate. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes problemas en el hígado porque tú bebes demasiado alcohol, debes cortar de forma clara y contundente con esa adicción alcohólica y orar a Dios que haga aquello que tú no puedes hacer. Recordemos que algunas cosas que la psicología etiqueta simplemente como emociones negativas, como puede ser la envidia, la ira o los celos, la Biblia los considera pecado. El resultado es la persona que se deja dominar por esos pecados es con muchísima frecuencia dolencias espirituales y enfermedades físicas. Y llama la atención en el versículo 26, si puedes poner el versículo 26, en el que Pablo afirma que debemos encallar en cierta isla. Con frecuencia tenemos nuestra propia opinión sobre cómo debe actuar Dios en nuestras dificultades. Pero en este caso, los náufragos tenían que hacer algo, intervenir en su propio rescate. La tormenta los iba a acercar a una isla. La tripulación del barco tenía que lanzar el barco contra la isla. Y para eso, tripulación y viajeros debían lanzar la carga del barco al mar. Todos debían intentar alcanzar la isla, unos nadando, otros sobre restos flotantes del barco. En los versículos siguientes vemos la inquietud de la tripulación al presentir que se estaban acercando a tierra. Los marineros intentan huir y de nuevo el sentido práctico y realista del apóstol en el versículo 31,
si estos, es decir, la tripulación, no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Dirigiéndose al centurión y a los soldados. Y dice vosotros, como he comentado hace un momento, porque él sabía, Pablo sabía, que él sí iba a finalizar el viaje, porque Dios le había dicho que iba a Roma. Y Dios no se equivoca, y Dios no pierde el billete del viaje. Y de nuevo el carácter de Pablo animando a los náufragos, exhortándoles, diciéndoles que a pesar de las apariencias no estaban perdidos. Si te sientes como un náufrago a fecha de hoy, que estamos en mayo de 2013, si te sientes como un náufrago en tu propia vida, Dios quiere animarte y Dios quiere exhortarte, Dios quiere que te animes, porque a pesar de las apariencias, a pesar de la tormenta, sea del tipo que sea que se abate sobre ti, no estás perdido, porque Dios está contigo. Si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios está contigo como poderoso gigante y como se suele decir, tú vales mucho para Dios. En el relato que estamos siguiendo, el que no intentara alcanzar la isla, ignorando que era Dios el que los había acercado hasta ese punto de la orilla, probablemente habría perecido. Pensadlo bien. Voy a empezar de nuevo este párrafo. En el relato que estamos siguiendo, el que no intentara alcanzar la isla, ignorando que era Dios el que los había acercado hasta ese punto de la orilla, probablemente habría perecido a pesar de la promesa de Dios, por arrogancia y, permitidme la expresión, por estupidez. No sé si viene en la Biblia en alguna, lo buscaré en la concordancia esta tarde, ¿vale? En tu propia vida, ora y trabaja, ora y busca. Dice la Biblia que el que busca halla. Ora y sigue intentándolo. Confía en Dios que te dice, no te dejaré ni te desampararé. Todos se salvaron porque Pablo iba en el barco. Todos se salvaron porque Dios estaba con ellos. A veces pensamos que lo espiritual y la fe es algo ajeno a nosotros, que se trata simplemente de orar y leer la Biblia. Quizá alguien podría pensar que por qué Pablo no ordenó al viento y al mar que se calmaran, igual que hizo Jesús en el caso de la tempestad, evitándose de ese modo el desastre que tuvieron que vivir los náufragos. Pero Dios hace las cosas de diferentes maneras y resulta igual de milagrosa esta intervención de Dios, mostrándonos que los cristianos estamos sujetos, igual que los demás, a las turbulencias derivadas del propio hecho de vivir, pero que en las situaciones de dificultad Dios está muy cerca de nosotros, guardándonos de los efectos del mal. Lo que Él quiere también es que seamos prácticos. Si no tenemos trabajo, debemos buscarlo con diligencia, en Internet, en los propios centros de trabajo. Si queremos prosperar en nuestro trabajo, debemos ser diligentes, perfeccionar nuestras habilidades laborales, ser en cierto modo agresivos a la hora de efectuar nuestra tarea. Entendedme bien, ¿vale? No hay que ser pusilánime, flojo, no hay que ser flojo, ¿vale? En el trabajo, cuando uno va a trabajar, cuando uno está, eso visto desde el punto de vista del posible empleador, un flojo, no, ¿vale? Hay que tener una dosis de agresividad, en el buen sentido. Todo hay que explicarlo, que luego se recortan las cosas. Si queremos mejorar nuestra economía, debemos orar, pero también debemos prepararnos, estudiar, buscar un trabajo mejor. Si estamos enfermos, debemos orar, pero también acudir al médico. Si queremos casarnos, debemos orar, pero también buscar un novio o una novia. Si tenemos dificultades en nuestro matrimonio, debemos orar, pero también debemos acudir a un buen consejero. Y tenemos mucho que aprender de la fe en práctica
en la Biblia. Recuerda, yo te animo de verdad a estudiar este capítulo con una realmente parece un poco fuera de sitio, ¿no? Un naufragio en la Biblia, el naufragio de Pablo. Pero ahí está explicándonos, Dios está utilizando eso para enseñarnos que en medio de las propias turbulencias que podamos estar viviendo o que podamos estar experimentando en nuestra vida a fecha de hoy, en medio de esas turbulencias está Dios.